Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Yo decía que tengo ganas de pelear, porque el tema que nos trae Evelyn el día de hoy es cómo las crisis son oportunidades de cambio. Pero yo quiero que usted identifique, Radio Follower, qué crisis ha tenido en su vida. Una crisis de mi matrimonio, una crisis de salud, una crisis con mis hijos. ¿Qué crisis ha tenido? ¿Y qué cree que le faltó para que se convirtiera en una oportunidad de cambio para mejorar? Yo pienso que no es tan fácil, yo pienso que está muy romantizado, y yo pienso que las crisis duelen y que sí muchas veces te empujan al cambio, pero no siempre al cambio mejor. Así que, Evelyn, defiende tu causa. Pues muy buenas tardes, queridos redescuchas, Sale Pancha, Isabel, ¿no? Y perdón, tengo que dar mi saludo al Prezi, por favor, que seguramente anda por ahí, ¿eh? El Prezi Andrés, ¿ok? Ni modo. Yo definitivamente, queridos redescuchas, estoy preparando mis pasos prohibidos para la fiesta retro. En el momento que Isabel lo dijo, yo no sé ustedes, pero yo ya me acordé de un par de pasos prohibidos que hay que ir a sacar. Date, mi querida Evelyn, date. Crisis entré ahorita yo, que dijo Lale Pancha que, no fuiste tú, Isabel, que lo retro lo ponemos nosotras. Esa crisis, a ver, encuéntrale la oportunidad a esa crisis, querida. Es oportunidad para sacar los pasos prohibidos, pero definitivamente, Isabel, tienes toda la razón del mundo. Las crisis son oportunidad de cambio y efectivamente los cambios no siempre son para bien. Totalmente de acuerdo. Pero el día de hoy, como queremos que nuestros queridos radioescuchas se queden con algo positivo, con algo propositivo, con algo constructivo, ¿qué les parece si nos enfocamos en aquellas crisis que nos hacen mejores personas? Porque al final de cuentas nos sacan de nuestra zona de confort. Eso es, queridos radioescuchas, ¿qué es esa zona de confort? ¿Se han puesto a pensar? Ay, es que la zona de confort también tiene tantas definiciones, ¿no? Porque es esta zona en la que ya me encontré como muy cómoda y ya no me exijo y ya no me pido hacer, ni pensar, ni actuar de ninguna manera diferente, porque este mínimo esfuerzo ya me resuelve mis necesidades básicas. Y eso es correcto. Entonces, no necesariamente, no es el mínimo esfuerzo, Pancha. La rutina cuesta también, ¿no? No, pero una zona de confort es donde ya no te está costando trabajo, ya lo pues cotidianizaste a tal nivel que está bien, ya no te significa mayor esfuerzo. Y es bonito y está bien, porque eso de estar batallando todo el tiempo y estar buscando el reto y salir de la zona de confort. Oye, no, ahí se enferma uno. No, también te enfermas en quedarte ahí encharcada, ¿no? Es correcto. Es decir, el agua que no corre se encharca y termina pudriéndose. Entonces, así como el corazón tiene un ritmo, así como las mareas del mar tienen su ritmo, los seres humanos también tenemos un ritmo. Y entonces, habemos unos que tenemos más ritmo que otros, ¿verdad? Se va a saber el día de la fiesta retro. Pero cada persona tiene sus ritmos y sus momentos. Pero el movimiento y el cambio son lo único, pues, seguro que tenemos en esta vida como seres humanos, pues, ¿sí? Entonces, muchas de las patologías, por ejemplo, están asociadas a la inflexibilidad de pensamiento, a permanecer en donde mismo por demasiado tiempo, pues, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas en la vida que nos tienen que generar esta necesidad de salir y de crecer. Incluso, por ejemplo, los bebés, cuando les están saliendo las muelas, por ejemplo, ¿no? Es un cambio un cambio fisiológico, pero es un cambio necesario para el desarrollo y para pasar una siguiente etapa, para pasar un siguiente nivel. Entonces, lo normal y lo saludable es que como seres humanos tengamos esta intermitencia, es decir, épocas en donde tenemos mucha plenitud, mucha paz, logramos los objetivos, nos estabilizamos, pero Minuchin, que es uno de los padres de la psicología, nos dice que las crisis son oportunidad de cambio, de crecimiento. Mis amigas las yoguinis que andan por ahí siempre dicen los saltos cuánticos, ¿no? Las abuelitas dicen cuando te cae el 20.
Pues sí, es que creo que es parte natural del ciclo de los humanos, ¿no? Y si lo piensas, pues no podríamos estacionarnos nunca como en esta eterna abundancia o eterna felicidad o eterno éxtasis. O sea, como que también para contrastar lo que tenemos, hay que añorar un poquito, ¿no? Pero aparte es parte de la selección natural. Claro. Fíjate, por ejemplo, Qué fuerte la selección natural. La insatisfacción, por ejemplo, es parte de la vida misma, pues, ¿no? Entonces, te acabas de terminar la última donita del paquete y ya estás deseando más, pues, ¿no? Incluso, por ejemplo, si tú te fijas, si no tuviéramos insatisfacción, por ejemplo, nunca nos moveríamos del lugar. ¿Ok? Entonces, ese hueco que tiene el ser humano, ese huequito que siempre te pide y te exige algo más, ese algo más que te hace falta, ese conocer algo más, es lo que te obliga a moverte y a ser mejor persona, pues, ¿no? Pero es un tema que tiene que ver con selección natural. Fíjate, si tú no sintieras nunca insatisfacción, simplemente te comerías algo y te quedarías, nos hubiéramos quedado como bajo de un árbol a rascarnos el ombligo, ¿no? Y nunca nos hubiéramos movido a buscar algo más. Ahora, la permanencia y el arraigo también son importantes, ¿no? Fíjate, justo ayer, y creo que esto va a ser un punto a favor de lo que decía Isabel, de cómo a veces no, ya encontraste tu zona y ahí está bien que te quedes. Leía una publicación de una señora que acaba de celebrar 105 años viviendo en la misma casa. Es una casa en donde su papá rentaba cuando ella recién nació o era muy pequeña, y ahí la criaron. Con el tiempo su papá le hereda, compra la casa muy barata, le hereda, y ella vive ahí con su esposo y ahí cría a sus 4 o 5 hijos, y ahora que ella ya es una señora de la tercera edad, sigue viviendo en el mismo lugar. Entonces, cuando vi la publicación esa y me imaginé viviendo 105 años en la misma casa, dije, ay no, ¿cómo? ¿Cómo le haces? Es demasiada permanencia, ¿no crees? Llega un punto en que no es tan fácil cambiarse, Panchita. Yo me acuerdo cuando mi abuela se la trajo mi mamá para acá, fue muy difícil dejar su departamento. Pero ¿te imaginas viviendo 105 años en el mismo lugar sin cambiar nada, sin que, o sea... Pues ponle que 105 no, porque pues los primeros años uno se mueve, ¿no? Sí. Pero después de los 60, 70 años, los cambios cuestan. Sí, y de los 70 a los 105, pues son 40 años. O sea, sí. Eso también se vuelve contextual. Sí, también, ¿no? Un poquito. Bueno. ¿Qué opinas, y la psicóloga nada más nos observa pelear, ¿viste? No, pero al final de cuentas, muchachas, tiene que ver con personalidades, pues. Por ejemplo, hay gente que es más aventurera, habemos personas que nos gusta comer lo mismo siempre, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces, tiene que ver con cómo estamos cableados de repente y con nuestras personalidades, pues, ¿no? O sea, yo soy la más feliz del mundo con rutinas, por ejemplo, ¿no? Como buena TDAH, me hacen mucho bien las rutinas, pues, ¿no? Pero la verdad es que el cambio siempre es inminente. Hasta esta señora que ha vivido 105 años se ha tenido que enfrentar a la trascendencia de sus padres, a tener que pintar las paredes, a tener que mover los muebles, a tener que dejar ir a sus hijos. No mencionaron ahorita nada del esposo, pero me dio la impresión de que había trascendido el esposo también. Entonces no debe ser nada fácil tampoco soltar todos estos recuerdos, pues, ¿no? Entonces hay gente que sí es súper aventurera y que van a un restaurante y piden como lo más raro y habemos personas que vamos a un restaurante y pedimos casi siempre lo mismo, pues, ¿no? Yo creo que el chiste está en tener un balance. Sí. En no perder tu centro, no perder tu raíz, no perder tu esencia, pero sí estar como con este palpitar que hablábamos al principio, pues, ¿no? Y entonces a veces hay cosas en la vida que nos hacen tener que cambiar, por más que nos guste esta versión de nuestra vida, pues el cambio es inminente. Incluso en esta señora que ponían de ejemplo, seguramente ella ha permanecido, pero ha visto cómo su entorno va cambiando. No sé dónde sea, pero seguramente ya le pusieron un Oxxo en la esquina, Pancha. Claro, sí, totalmente. Y estoy pensando entonces que algunas crisis te tocan en la vida, ¿no? Y son circunstanciales, era lo que te iba a tocar y no tenías manera de prevenirlo, de evitarlo, simplemente te toca sortearlo, ¿no? Pero hay crisis que nos buscamos solos también, ¿no? Unas te encuentran, otras las buscas.
Por ejemplo, aquí nos escribe una radioescucha. Yo la última crisis que tuve fue la infidelidad de mi esposo. Seguimos trabajando, pero fue muy difícil. Sí creo que podemos mejorar nuestra relación gracias a esa infidelidad. Pues ahí no te la esperabas, ¿no? No. O sí. O a lo mejor sí. Porque luego los sexólogos dicen que sí. No sé. Hay otro tipo de crisis, de repente, de la nada, un accidente. Claro. Sobre todo los que tenemos aquí en la Transpeninsular. Te cambian la vida, los planes, la rutina, todo. De la noche a la mañana. Conocemos muchas personas que les ha pasado. Sí, totalmente. Y hay crisis que son más graves y unas menos graves. Hay crisis como, ay, ya se me rompió el zapato y ya no alcancé a llegar al baile. Bueno, pues más bailes, ¿no? Pero hay crisis que realmente te confrontan, ¿no? Sí. En la vida y tienes que tomar decisiones drásticas y tienes que cambiar el rumbo de tu vida, en fin. Ahora, si estás muy a gusto viviendo la vida, existiendo, y no te ha sucedido nada grave, ¿para qué va uno a buscarse la crisis, digo yo? No, y saben que hay crisis, como les decía, que son naturales, pues que son parte de la adaptación. O sea, crisis existencialistas, por ejemplo, soy buena persona, soy mala persona. Esas crisis que te dan cuando te ves al espejo y de repente dices, ¿en qué momento me empecé a ver así? Si yo me veía así, Sí. ¿no? Entonces de repente te tienes que ajustar a tu nueva cara. La de la las que dan con la maternidad, Y esa ¿no? crisis, Esas la del crisis. primer año de maternar. Y ahora la que ya se nos viene encima, que es la de dejar a los hijos ir, La del nido vacío. la del nido vacío. Claro. La crisis, incluso los jóvenes dan la crisis de elegir su carrera, Ujú. de irse de la casa, del Su identidad primer sexual. novio, novia que te deja. de cambiar de ciudad, cambiar de escuela, de perder una amistad. ¿Qué otras crisis? A ver, hagamos lluvia de ideas, radio followers, porque luego es decir, es que la crisis, pero si le ponemos nombre y apellido creo que es más fácil dimensionar y entender. Ahora bien, entiendo que a veces tienes que cambiar, pero también muchas veces te puedes aferrar, a quedarte donde estás y pagas el precio. Pagas el precio de energía, de salud, de dinero, de tiempo, etcétera. ¿Cómo saber qué decisión tomar? Ok, ya me estás empujando, crisis, a cambiar, me voy con todo, cambio. O cómo saber que hay que a veces resistir, como cuando viene un huracán que quieres mantenerte ahí. ¿Cómo eliges? Isabel, Porque una también está pregunta. esta línea delgada de que pues avientas toda la primera de dificultad, ¿no? Que eso también caracteriza mucho a esta generación millennial y generación Z. Yo creo que estás poniendo sobre la mesa un tema súper ambiguo, pero fíjense, tenemos que partir de recordar, las crisis son un estado psicológico, la zona de confort es un estado psicológico en que nos sentimos cómodos, cómodas, sin miedo o sin inseguridades que pueden afectar a nuestro estado mental. Entonces estás tú ahí como en tu nichito, así bien a gustito, y entonces viene algo, una crisis que te hace y te empuja para salir. Entonces, cuando estás en tu zona de confort, a veces estás, por ejemplo, en un trabajo porque te queda cerca, porque ya los conoces, porque ya tienes mucho tiempo ahí, pero realmente empieza a haber crisis, por ejemplo, cuando empiezas a tener ese vacío existencial, por ejemplo, ¿no? De quizás a mí me hubiera gustado hacer otra cosa, o por qué mis compañeros están trabajando en otro proyecto y yo quisiese, ¿no? Te empiezas a cuestionar. Pero Sí. la zona de confort, entonces, se deja de sentir tan confortable cuando se vuelve jaula. Cuando estás atorado en un matrimonio, por ejemplo, en donde ya intentaste de todo, por ejemplo, y no, digamos que no logras tener una convivencia saludable, donde a veces ya hay situaciones de violencia, donde ya está muy desgastada la relación, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan sano es quedarte en tu zona de confort repitiendo patrones por no animarte a romper con esta cotidianidad y atreverte a vivir una vida libre de violencia, una vida estable, una vida más armoniosa? ¿Mm? Sí. Entonces, la zona de confort deja de ser de confort y se convierte como en una jaula cuando tenemos estos vacíos existenciales que son nuestras crisis, y ahí es donde se vuelven una oportunidad de cambio. Y qué importante aprender a reconocerlos y aprender a reconocernos a nosotros mismos, que necesitamos ya migrar a otros espacios. Otras personas también. O a otros momentos.
Ay, pues nos dejaste mucha tarea, Evelyn. No peleamos tanto como lo esperaba, pero bueno. Agradezco tu número de contacto para aquellos que quieran iniciar un trabajo terapéutico contigo. Claro que sí, 14-244-96 con 624 obviamente, aquí en el Centro de Salud, de lunes a viernes, de manera gratuita, les esperamos. Muchísimas gracias, de manera gratuita, ¿escuchó bien? Por acá nos escribe, no sé si sea crisis, pero antes me llegaba un miedo o crisis de pensar en la muerte, más bien sobre pensar que hay más allá. Pensaba que me entierran y ya, y que eso pasaría, y luego de mi paso en la tierra, como que tenía mucho miedo a la muerte y lo vio como crisis, ¿no? Por acá nos dicen, ay, me encanta esta psicóloga, me hizo pensar el día de hoy. Pues muchas gracias, es exactamente lo que buscamos en este espacio, hacerlo pensar un poquito o tener estos momentos de reflexión. ¿Qué significa reflexión? Es un punto en el que puedes decidir tomar otro camino, ¿eh? Así que ahí está, Evelyn, gracias por acompañarnos, hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias, Isabel. ¿Hay chance para última frase? Adelante. Queridos radioescuchas, en esta vida entonces, para estar seguros y seguras de que no nos vamos a quedar atorados en nuestra zona de confort y se va a volver jaula, necesitas 3 victorias diarias. Una victoria física, camina, corre, levanta pesas, nada. Una victoria mental, lee, escribe, crea, aprende. Y por supuesto una victoria espiritual, medita, reza, ora, acepta y crece. Ahí está, excelente conclusión. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.